¿Cómo describirías la manifestación de la diversidad cultural? Habría que definir manifestación y diversidad. Describir es pintar, aclarar, precisar. La identidad básicamente es lo que nos da pertenencia, con qué nos identificamos, con qué idea, con qué cuestiones. Entonces, describir la identidad y la manifestación de la diversidad, habríamos que especificar qué es diversidad, lo que es diferente, lo que no somos, en oposición a lo que somos. ¿Y qué nos da identidad? Lo que somos. Entonces ahí tenemos que ver qué hay en común y qué hay en oposición y cómo definirlos, cómo describir las cosas. Tendríamos que hablar de un campo común de experiencias, de vivencias, de significados, de un código, de un capital cultural que da el sentido de comunidad, de unidad, por lo tanto de pertenencia e identidad. Es decir, el etos de clase, el carácter social que se vive consciente o inconscientemente, con el propósito e interés de vivir y realizar el significado. Esto es bien importante. Pero si no se tiene ese interés de mantener o construir el significado común, de unidad, de identidad, entonces tenemos visiones ajenas, malinchistas, y se crea la diversidad. Es decir, se da una colectividad que por extranjerismos, enajenación, manipulación o simple diferencia, donde se comparte un espacio geográfico, pero no un propósito, no un significado compartido que se vive, y no un real interés de realizar el significado en común, de vivirlo. Por eso se produce la diversidad. Lo ideal es construir significados en común manteniendo la individualidad y especificidad cultural, porque la transmisión, la expresión de los rasgos culturales está dada por las experiencias y vivencias que se tienen en un espacio geográfico. ¿Cuál es la identidad entonces de la manifestación de la diversidad cultural? Incluye la geografía, incluye, vamos a llamarlos, yo les llamo ambientes. Para comprender un significado, el código cultural, la identidad, la cultura, es importante tomar en cuenta unos elementos que son los ambientes, así les llamo yo. El ambiente físico en el que se nace, el ambiente geográfico, el medio ambiente, el entorno, el hábitat, pero también el ambiente civilización, cuál es el uso, qué es lo que se toma en cuenta de ese ambiente para vivir, para transformarse. Luego viene el ambiente cultural, donde cuál es el significado y la interpretación que le damos a ese uso del medio ambiente, cuál es el uso que le damos a la civilización, a la sociedad. Esos elementos diferentes parten de una esencia, la realidad geográfica, la realidad ambiental en que se nace. El ser humano cada vez está más alejado de la realidad original tomándolo en cuenta como naturaleza y empieza a crear esa civilización y esa cultura a partir de la cual ya solo maneja significados, ya no maneja el contacto directo con la naturaleza, lo instintivo, lo animal, la naturaleza salvaje o la naturaleza normal o natural, sino que se convierte en algo entre paréntesis normal, cultural, aceptado, asimilado, una convencionalidad, ya sea que sea consciente o no sea consciente el ser humano de esto. Esa es la identidad, es el etos de clase, el carácter social, que muchas veces se manifiesta sin darnos cuenta desde los gestos, las artesanías, las tradiciones, el folclore o el arte, las bellas artes o la división de clases sociales, la explotación del hombre por el hombre o la búsqueda de principios, de derechos humanos y de engrandecer al ser humano. Entonces todo tiene que ver con ese campo común de experiencias y significados en un lugar específico determinado y el deseo de compartirlos y acrecentarlos. ¿Qué significa la manifestación de la diversidad cultural para ti? Estaba mencionando que manifestación es una expresión, es expresar lo que se es
consciente o inconscientemente. Entonces nosotros, por nuestra educación, hemos sido copartícipes de la cocreación, de la génesis o la transmisión de significados desde el origen de la humanidad hasta la actualidad. En México pues, tenemos que pensar en las expresiones prehispánicas, las expresiones de los habitantes originales de Mesoamérica, pasando por la conquista española, la intervención francesa, la intervención norteamericana, los imperios que estuvieron influyendo en México, creando un mosaico de culturas, de diversidad, de experiencias comunes a los pequeños lugares geográficos, a los, por así llamarlos ahora, indígenas, que tiene que ver con la visión de la India y de Cristóbal Colón, etcétera, pero que ahora tenemos a los grupos autóctonos originarios, como pueden ser los purépechas, pueden ser los nahuas, pueden ser los habitantes del norte de Jalisco, los huirráricas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho con el propósito y el interés de ser conscientes de nuestra identidad, de nuestros significados, pero esto no sirve de nada si esa identidad, si esa pertenencia no tiene el propósito de vivir y realizar ese significado, de acrecentarlo y compartirlo en la cotidianidad. ¿Cuáles serían los rasgos culturales característicos a la manifestación de la diversidad cultural? Cada persona, como cada pueblo, vive y experimenta los conflictos que tiene y las pertenencias que tiene. Así, por ejemplo, hay grupos indígenas, grupos autóctonos de diferentes regiones de México que dicen que solo les queda el rebozo del vestido indígena, que ya no quieren ni se sienten de su pueblo original, sean los tarascos, sean de otros pueblos, y dicen que son mexicanos. Le dan la espalda a su origen, a su identidad primigenia, por la visión que se tiene a nivel nacional de la modernidad, el desprecio, la marginación, la explotación que se tiene, y ellos no quieren ser parte de eso. Quieren ser parte de los derechos constitucionales, de las garantías individuales, de los derechos humanos que gozamos todas las personas o que debemos de gozar todas las personas y tenemos que luchar porque así sea. Entonces, eso hace que las manifestaciones y las expresiones de los grupos humanos, sobre todo esa identidad, esa pertenencia, empiece a resquebrajarse por visiones ajenas, visiones malinchistas, extranjerismos. Eso es bien importante. ¿Cuál sería para ti una experiencia donde se identifican claramente rasgos de la diversidad cultural? Mira, vamos poniendo un ejemplo muy clásico que compartí con unos compañeros del ITESO en la meseta Tarasca, con los purépechas ya hace varios decenios. Básicamente, en un pueblo de la meseta Tarasca se dedicaban a cultivar diferentes elementos. Vino un cambio muy fuerte con la explosión del volcán Paricutín. Antes de la explosión del volcán Paricutín, antes de la modernidad, por así decirlo, ese pueblo fue creado por los españoles en la época de la conquista y no era un pueblo originario como algunos otros de la misma meseta Tarasca. Los españoles jalaron a diferentes grupos de diferentes lados, los desterraron, por así decirlo, para construir el pueblo de Corupo. Ahí ya empezó a cambiar y manifestarse una diversidad de unos pueblos con otros. Después, con la explosión del Paricutín que ya te comentaba, tuvieron que cambiar su actividad económica, productiva y de sustento. Sus tierras de cultivo ya no fueron accesibles por la ceniza volcánica, tuvieron que empezar a talar los bosques, construir mobiliario de madera y empezar a venderlo. Algunos que pudieron empezar a salir del pueblo para vender la madera a un mejor precio, ya transformada en muebles, empezaron a darse cuenta de la visión nacionalista que teníamos en México, de desprecio, de marginación,
y empezaron a sentirse mal, porque se dieron cuenta que querían abusar de ellos, que los miraban hacia abajo, haciéndolos a un lado, no tenían al parecer los mismos derechos, las mismas garantías, y eso quedó fijamente en su ser, en su identidad, en su pertenencia que se rompía, que se despedazaba. Y empezaron a decir que precisamente ellos eran ya mexicanos y ya no indígenas. Las mujeres que conservaban únicamente el rebozo de su tradición indígena y querían cambiarlo todo. Conservaban todavía en aquella época, no te sé decir ahorita en este momento, ahí cerca de Cherán ya ves todo lo que se ha transformado, las comunidades, para poder contener la violencia y las intervenciones de otros lugares. Tenían un apego comunitario muy grande que se manifestaba en las fiestas, las bodas, las tornabodas, la preboda, una serie de elementos que parecería que nada más les gustaba el argüende y el folclore de la fiesta, pero en esas fiestas se construía la casa de los recién casados y era un trabajo comunitario para crear significados comunes, para vivir los significados de sus tradiciones y sus costumbres sociales. Esa es la esencia de una comunidad, que son valores que a veces se van perdiendo por esas visiones extranjeras de su pueblo, de sus tradiciones, de su propia identidad. Entonces es bien importante darnos cuenta de hasta qué punto nosotros etiquetamos a otros pueblos, a otros mexicanos, a otros vecinos de nuestra misma colonia. Cuando estamos en la calle, en la banqueta, podemos ver gente pidiendo limosna, gente construyendo alguna artesanía, incluso los que vienen de Sudamérica en el tren de la muerte o en el tren de los migrantes cotidianos, cómo están haciendo grillitos de hojas de palma para venderlos. Están buscando nuevas formas de vida, están buscando una esperanza, una fe, están buscando un desarrollo, un progreso o huyendo de algo peor. Y están manifestando lo que traen ellos, lo que pueden tenerlo y todo un cúmulo de aspiraciones hacia el futuro, buscando nuevas identidades, nuevas pertenencias, porque la identidad y la pertenencia anterior se resquebrajó. Es el caso del machismo y el feminismo en nuestra sociedad actual, donde se tenía un papel muy definido, muy claro y preciso de lo que es hombre y ser mujer, y se está transformando, se está modificando. Se hacen las tribus urbanas, se hacen muchos conceptos donde es muy difícil mantener una identidad, porque hay que tener muy presente el propósito y el interés de realizar esa identidad y esa pertenencia, ese significado común, porque lo ideal es construir significados en común, pero para eso tenemos que tener las plazas comunes, los puntos de encuentro, los puntos de intercambio, para poder lograr consensos. Y eso es la manifestación y la expresión de los rasgos culturales a los que les damos importancia como individuos y como grupos sociales. Por eso hablamos de diversidad cultural y es tan difícil lograr la unidad. La diversidad cultural por la geografía diferente, por la historia diferente, por las formas de ver las cosas de manera diferente y querer imitar lo de afuera o no sentir el desprecio de lo de afuera. Esas contradicciones entre lo propio y lo no propio, entre lo que es uno y lo que no es uno, de por sí una diversidad cultural es bella, es hermosa, es única, es especial y es su grandeza, pero al mismo tiempo se empieza a contrapuntear con otras y a veces no se quiere permanecer en eso. Es por eso tan importante estudiar a fondo qué se quiere y qué no se quiere de las diversidades y de las unidades, qué se quiere compartir y vivir de esos significados comunes de lo que implica la unidad, de esos significados comunes de lo que implica lo diverso en la civilización, en la sociedad, en la cultura actual. No se puede hablar de diversidad cultural sin hablar de identidad, de pertenencia, de memoria colectiva y de cultura.
acabo de terminar la entrevista a Jaime Dagoberto Álvarez Ochoa, quien nos habla de la diversidad cultural, de la manifestación de la diversidad cultural. Para comenzar este análisis, quiero remarcar un poco el sentido de pertenencia en el cual hay 4 dimensiones: la dimensión psicológica y social, la dimensión afectiva, la dimensión física de identidad de lugar o geográfico-territorial y la dimensión académica. Si bien dentro de la descripción de la manifestación de la diversidad cultural se identifica la pertenencia. Como bien menciona Dagoberto, lo que no somos y lo que somos va creando nuestra identidad. También la comunidad influye en ello y la construcción de la unidad, como darle el significado a lo que nos rodea. Afecta también mucho las visiones que tenemos cada uno de los individuos, incluso las visiones ajenas, lo que los demás piensan, observan en nosotros y lo que nosotros observamos en los demás. He ahí la colectividad, porque a pesar de que encontramos diferencias, pues también encontramos puntos de encuentro. En el espacio geográfico, por ejemplo, el compartir desde el hogar, el aula de clases, la colonia, el municipio, el estado, el país. Pero ¿cuáles son los propósitos que tenemos cada uno de nosotros? Es importante remarcar que hay 2 tipos de identidad, así como de diversidad, la colectiva y la individual. En identidad se ve más claro porque juntos creamos una identidad, la construimos, así como la identidad de la nación, la identidad de la escuela, la identidad de la familia, la identidad de los amigos, pero también es la identidad personal. Hablar de diversidad colectiva es la que construimos, por ejemplo, la diversidad que tiene un país, que compartimos la misma lengua, que compartimos tradiciones, costumbres, historia, pero cada uno somos diferentes. He ahí la individualidad. Y muchas de las experiencias, la vivencia que tenemos cada uno de nosotros como individuos y la transmisión que le damos a las cosas entre una persona u otra. Saber de la identidad que tiene la diversidad cultural es, como bien menciona Dagoberto, en ejemplo de los ambientes, el físico, geográfico, el de civilización y cultural. Remarcando la importancia del espacio geográfico, físico, creo que influye mucho tanto en la cultura como en todas las raíces que tenemos, porque es el primer lugar en el que nos desarrollamos, en el primer lugar donde vemos la manifestación de la diversidad cultural. En ellos pues afectan muchas cosas, desde la interpretación que podemos tener de los diferentes elementos, desde los gestos que compartimos, el vocabulario, la forma de vestir, pero también la aceptación que se tiene de todos esos elementos. Encontrar el campo donde podamos entrelazarnos es muy necesario para manifestar de una manera más consciente la diversidad cultural. Algo que sí remarco, que me agrada a haber llegado a ese punto, es cómo se aleja el ser humano de la realidad original y de la naturaleza, que es como de nuestros orígenes o de las necesidades que realmente nos hacen buscar y construir nuestra identidad, lo que hace que creemos las diversidades, y cómo manejamos los símbolos y los significados con ello. Así, encontrar cada uno, ninguno vamos a estar alejados de la diversidad cultural, pero cada uno le vamos a dar un significado diferente. Y eso se va al origen, a los orígenes que tenemos, nuestros antepasados, la historia, el país, nuestra identidad nacional influye mucho, porque hay diferentes culturas y diversidades, las experiencias que compartimos, pero creo que sí es importante ser conscientes de la identidad que tenemos y la transmisión que hacemos con los demás y el cómo lo compartimos en la cotidianidad. Uno de los rasgos culturales que menciona Dagoberto es vivir, experimentar, y creo que eso influye en la cotidianidad, lo que vivimos día con día. Hablar de los problemas y soluciones también es hablar de diversidad, porque nos encontramos con diferentes, hasta cierto punto, problemáticas. El saber que somos diferentes y que tenemos culturas diversas
la diversidad cultural también podría causar conflictos. Nos podemos encontrar con asiáticos que no podemos compartir el mismo lenguaje que facilita, y tenemos que encontrar un lenguaje que podamos compartir para comunicarnos mutuamente sin caer en los extremos. Encontrar las diferentes ideologías, pensamientos, creencias nos causa conflictos si no sabemos llevarlo a cabo de una manera consciente. Ahí volvemos a caer en la conciencia que es necesaria para poder socializar y compartir, transmitir, el recordar la individualidad y colectividad que tienen los rasgos culturales de la manifestación, de la diversidad, nos hace pensar en todos esos elementos. Si bien ya nos comparte en sus experiencias en la Meseta Tarasca, en la explosión del volcán y todos esos datos que nos da, que nos remarcan mucho las costumbres y tradiciones que se llevan a cabo en los pueblos, en las estancias geográficas territoriales, y cómo también influye la discriminación y el romper las identidades. Creo que también es un punto importante porque constantemente también se están rompiendo las identidades. Influyen las visiones extranjeras que se tienen de los diversos países y culturas como las diversidades. También vamos etiquetando, vemos a alguien y pensamos que es de una manera u otra, desde por su forma de vestir, desde su lenguaje, sus gestos, sus creencias, vamos etiquetando a las personas inclusive sin conocerlas. Los papeles que jugamos cada quien, los grupos sociales a los que pertenecemos y los propósitos e intereses que tienen nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras pertenencias y en sí la diversidad. Vuelvo a remarcar la importancia de encontrar los puntos de encuentro y de intercambio, las cualidades de buscar nuevas identidades, porque somos seres cambiantes y vamos a seguir cambiando, adaptando. Y ahí también remarcar, tenemos una construcción de identidades adoptadas, impuestas, o porque realmente es un crecimiento, algo que nosotros deseamos y vamos construyéndonos para ser mejores. Todos estos aspectos van influyendo en la diversidad cultural y es muy importante ser conscientes. Creo que es la conclusión. Todo ser social está en contacto directo con la manifestación de la diversidad cultural, a lo mejor no de una manera consciente, sino de una manera inconsciente, pero no podemos evadir y no saber de qué se trata la diversidad cultural cuando son cosas cotidianas, aspectos que los vemos en todas partes, desde el transporte público, el cruzar una calle, el estar en una escuela, el estar en la casa con los amigos. Son prácticas de la manifestación de la diversidad cultural que nos rodean. Y ser conscientes de ello nos ayuda a poder llevar a conclusiones, a concientizarnos para poder seguir creciendo en un ambiente cultural y social en pro de un desarrollo para cada uno de los individuos.